Yo creo que el problema más importante para los peruanos hoy es hacerse la pregunta correcta. ¿A dónde voy? La pregunta correcta no es ¿quién? ¿Quién? ¿A quién ponemos? ¿Quién va a ser el salvador o la salvadora del Perú? Porque, discúlpeme, pero no tuvimos eso ya suficiente. ¿Cuántos salvadores y salvadoras hemos tenido? Y miren cómo estamos. Las principales preguntas que tenemos que hacernos los peruanos son dos. Antes de preguntarnos quién, es qué y cómo. No quién, sino qué y cómo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el país? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el Perú? Con este país extraordinario en el que nos ha tocado vivir, que está lleno de posibilidades. Tenemos el mineral que el mundo necesita, tenemos la posibilidad de convertirnos en la despensa de la alimentación sana para el mundo entero, tenemos la riqueza del mar que no explotamos ni en la 10ª parte de lo que podríamos, tenemos la posibilidad de desarrollar el turismo, es decir, tenemos todo lo que cualquier país quisiera tener. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué diablos queremos hacer con todo esto? ¿No? Que tenemos en las manos para construir un país diferente, un país con oportunidades para todo, con educación de calidad, educación pública de calidad, que por supuesto tiene que ser complementada con educación privada de calidad, porque toda la educación en el Perú tendría que ser de calidad, sea pública o privada, con un sistema de salud de calidad, con acceso de toda la población a una atención real, no la del palabreo. 9 de cada 10 peruanos está asegurado, dice Boluarte, y da risa, o da pena, o da cólera, no sé qué cosa es lo que da. Pero no es verdad, pues, Dina. O sea, formalmente el CIS asegura a la mayoría de peruanos, pero ándate a un hospital para que veas lo que es. Entonces, eso tiene que cambiar. Entonces, tenemos que construir un país distinto con los recursos que tenemos. Y para eso hay que tener un plan. No para el próximo año ni los próximos 6 meses, para los próximos 30 años, para empezar. Ir dando los pasos en la dirección a la que queremos llegar como país. Es decir, vamos a seguir siendo, por ejemplo, para hablar de un tema de la minería, siendo un país que exporta piedras, o vamos a asociarnos con los grandes inversionistas que necesitamos, porque habría que ser bruto, loco o fanático para no entender que necesitamos la gran inversión para sacar los recursos mineros, hay que asociarnos a los grandes inversionistas para eso. Pero nuestro trato con ellos tiene que ser distinto, no queremos que vengan y se lleven las piedras, queremos que vengan, traigan su capital, su conocimiento y que juntos explotemos el mineral y lo transformemos. Lo transformemos, que iniciemos acá el proceso de industrialización. A los inversionistas les conviene porque va a abaratar sus costos. Y a nosotros nos conviene porque vamos a exportar productos más caros y vamos a iniciar un proceso de industrialización y le vamos a dar empleo a muchísima más gente que la que le da la minería hoy. Entonces, esas son las respuestas que tenemos que tener. ¿Qué diablos es lo que queremos hacer con el Perú? Y la segunda pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? Es decir, ¿cuáles son las rutas que vamos a hacer para construir cada uno de los objetivos que nos tracemos? ¿No es cierto? O sea, por ejemplo, ¿cómo salimos del abismo que estamos en salud y en educación pública? Porque estamos en un abismo. Los déficits en educación y en salud pública son monstruosos. Pues, ¿no? Es decir, 160.000 millones de soles prácticamente de déficit en educación solo en infraestructura. Es decir, en colegios que hay que construir o que hay que rehabilitar o hay que mejorar. Entonces, ¿cómo vamos a salir de ese hueco? Necesitaríamos 30 años en los niveles de inversión pública que hay hoy en relación a la infraestructura. Entonces hay que tomar medidas imaginativas para cortar los plazos en la realización de las obras, para hacerlas más eficientes. Una cosa que ha demostrado funcionar es, por ejemplo, las obras por impuestos. Tú le encargas a una empresa privada que a cambio de sus impuestos haga una obra y te van a ocurrir dos cosas. Primero, que la obra va a costar lo que se presupuestó originalmente. Y segundo, que se va a terminar en el plazo que se comprometió la realización de la obra. Que es lo que no pasa normalmente en el Perú. Cuando sigue el otro procedimiento que es recontra engorroso y complicado supuestamente para evitar la corrupción, y tenemos peor corrupción que la que teníamos en el pasado. Antes de esas engorrosas reglas, que lo único que han hecho es generar más aduanas para realizar las obras y por lo tanto más corrupción. Entonces esto es un ejemplo de lo que puede hacerse. Obras con impuestos, tú le encargas un hospital a una empresa
que a cambio de dejar de pagar una parte de sus impuestos, invierte ese dinero directamente en obras y vas a tener un hospital que te va a costar 100 millones o 150 millones y que te va a demorar a hacerse 2 años totalmente implementado. Y no va a ocurrir que demora 8 años en hacerse y cuesta 500, 600 millones. ¿Qué es lo que pasa hoy en el Perú? Y además lo que no vas a tener, o sea, vas a tener eficiencia y el valor real de la obra en el tiempo real. Y lo que no vas a tener es corrupción. No vas a tener gente ahí metiendo la mano. Entonces, ese tipo de medidas imaginativas hay que usar porque no tenemos tiempo. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para salir de estas tremendas brechas? Es decir, son inmensas. Entonces, con los procedimientos actuales no lo vamos a lograr. Entonces, por eso es tan importante fijarnos objetivos como país, pero además, y en el largo plazo, además, establecer una estrategia para alcanzar esos objetivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué mecanismos vamos a usar, ¿no? Desde para enamorar a los inversionistas en que metan su billete no solo para sacar mineral, sino para industrializar, al igual que tenemos que convencer, tenemos 3, 4 millones de turistas, es para llorar la cantidad de turistas que deberíamos tener 30 millones de turistas en el Perú en este momento. Y no es ilusa la cifra que estoy dando, es una posibilidad real. Si aprovecháramos estos recursos que tenemos en términos de turismo para explotar el turismo, pero hay que usar la imaginación. ¿Qué cosas han hecho otros países exitosos? España, México, que tienen unos éxitos extraordinarios en el tema del turismo. Le han abierto los brazos a la gran inversión, por un lado, a las grandes cadenas hoteleras del mundo, pero nosotros tenemos 20 destinos que podrían ser un bocadito para los grandes inversionistas en el negocio del turismo, pero vamos a tener que crear una política de facilidades, de ventajas tributarias. Tenemos que ofrecerles algo a cambio de que vengan acá y metan su billete. Pero obviamente junto con eso hay que promover lo que es la principal fuente de empleo en el turismo, que es el turismo dirigido a la clase media y el turismo de la pequeña hotelería y de los restaurantes. Es decir, tenemos que buscar, por eso digo, formas imaginativas. Y finalmente, cuando definamos esto, recién debería plantearse con responsabilidad la discusión de quién lo va a hacer. Es decir, quién es la persona o el grupo de personas que son capaces de que este plan que tenemos para el Perú, que responde a las preguntas qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, ahí decidiremos quién es el mejor. Y el procedimiento tendría que ser un procedimiento pensado en función de la construcción de representación política en el Perú, que es lo que no tenemos. Ni la señora Dina Boluarte ni el Congreso representan a nadie en este país, o representan a minorías. Nos está gobernando una minoría sin raíces sociales. Gente que no tiene representatividad, que si no estuvieran en el Congreso se morirían de hambre la mitad de ellos, o más. Entonces, ¿qué tenemos que construir? Representatividad. Es decir, que la gente sienta que quien está ahí representa sus intereses de manera directa. ¿Y eso cómo se logra? Con mecanismos democráticos de decisión de quiénes deben ser los candidatos. Y para eso es trascendental lo de las elecciones abiertas. Es decir, ¿quién va a decidir quién es el mejor candidato a la presidencia de la República para llevar a la práctica este programa y este plan de acción para el Perú de los próximos 30 años? Eso lo va a decidir la gente. La gente que esté de acuerdo con ese plan, con ese programa, lo tiene que decir la propia gente, no las cúpulas. Eso se tiene que acabar. Y para eso lo que vamos a tener que construir son nuevas formas de organización política, porque las que existían ya no sirven para más. Hay que desecharlas, y en eso tiene razón Milei. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Milei y sus ideas locas, pero hay un tema en el que tiene razón. Hay una casta donde hay gente de todos los colores políticos, pero son todos parte de la misma casta. Miren eso de la casta en el Congreso de la República, es una vergüenza. O sea, se tapan unos a otros. O sea, la señora que sale arrastrándose borracha de una fiesta organizada por ella, niega que ella, o sea, y encima muere una persona y ella ni va a ver qué pasó con el muerto. Y esa señora es vicepresidenta del Congreso, ¿por qué? Porque ella a su vez vota para que el presidente del Congreso, que también tiene sus entripados, siga donde está, y así es. Así es como se manejan las cosas. Son una casta que se protege entre ellos porque lo que están defendiendo son los privilegios que tienen en común. Y las luchas entre ellos son cuando disputan el poder,
cuando disputan quién es el que se va a comer el pedazo más grande de la torta, pero no están disputando ni ideologías, se disputan quién es el que va a robar esta vez, a quién le toca el turno. Entonces eso se tiene que terminar, y se tiene que terminar con este mecanismo que yo propongo, que no sé cuál es la forma, tenemos que encontrarla, y hay montones de iniciativas. La Sociedad Nacional de Industria está haciendo cosas extraordinarias, reuniendo en mesas por todo el país a la gente para discutir los planes en cada región. La Cámara Peruana de la Construcción, aliada con la Federación de Construcción Civil, que normalmente andan peleándose por los pliegos de reclamos, ahora están juntos para ver cómo se hace un plan de infraestructura, y no solo un plan de infraestructura, sino un plan en general de desarrollo para el país. Cómo se pueden mirar juntos, empresarios y trabajadores, objetivos comunes. Y como estas iniciativas hay otras que tienen que reunirse, tienen que unirse, tienen que juntarse, tienen que encontrarse para establecer un mínimo de acuerdo sobre las cosas decisivas que hay que hacer en el Perú. Y yo quiero terminar solamente recogiendo una experiencia. En esto de lo importante no es quién, sino qué y cómo. Y es el fenómeno que representó el movimiento liberal. Por un momento olvídese usted de si es liberal, izquierdista, socialista, progre, no importa. El movimiento Libertad tenía dos virtudes. La primera, que tenía ideas, tenía planes para el Perú, tenía proyectos para el largo plazo. Y en segundo lugar, era el reclutamiento de gente que nunca antes había hecho política y que por primera vez se decidía a comprarse el pleito, arrimar a la clase política y tomar las riendas del país ellos. ¿Sobre la base de qué? No el personalismo, de que me gusta no, sino de un plan para el Perú. Y fíjense ustedes, fue tan importante esta experiencia que todo lo que disfrutamos en términos de progreso económico en el Perú, de crecimiento, que lamentablemente ha sido muy mal gestionado por la ineficiencia y la corrupción, pero todo lo de bueno que tenemos hoy en el Perú tiene que ver con esas ideas. Con que alguien hace 30 años se puso a pensar en el Perú y reunió a un grupo de gente que compartía ese pensamiento y empezaron a generar ideas sobre cada sector de la economía y de la vida nacional. Ese es el valor que tuvo el movimiento Libertad, que aportó esas ideas. Fujimori simplemente se robó las ideas del movimiento Libertad y se las robó mal, las copió mal, las hizo mal. Ahí hubo una tragedia sobre otra, ¿no? O sea, Vargas Llosa se le ocurre aliarse con Acción Popular del PPC y arruina lo que era como símbolo, como movimiento de expresión de la ciudadanía del movimiento Libertad, porque termina casándose con aquellos a los que la gente odiaba, aborrecía, y por eso pierde las elecciones. Pero en segundo lugar viene Fujimori, que dice que no va a hacer lo que proponía el movimiento Libertad y termina haciéndolo mal, porque lo hace mal, pero felizmente algo hizo. ¿Por qué eso? Algo que hizo, eso algo, es lo que nos mantiene vivos en este momento. Fíjense ustedes, la mala copia del programa del movimiento Libertad que hizo Fujimori es lo que hoy nos mantiene vivos. Por eso son importantes las ideas y por eso esa tiene que ser el centro de nuestra discusión hoy. No quién, sino qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo.